El sentido que operaba en José era el sentido del tacto, de la mano. Por eso dice que todo lo que tocaba prosperaba. Por eso hay gente que todo lo que tocan ellos prosperan. Así hay gente que tienen ese sentido maldecido, que todo lo que tocan lo azaran. Así hay gente que por eso dicen que tienen mal de ojo, porque su vista no tienen gracia, sino que tienen desgracia. Entonces cuando tu vista tiene una desgracia, tú maldices todo lo que está en tu entorno. ¿Me entiendes? Por eso hay gente que dice, le hizo mal de ojo, pero es que su sentido de la vista está extraviado. ¿Por qué Satanás quería que José se ensuciara la mano tocando a la mujer de Potifar? Porque el truco de José, podríamos decir así, la victoria de José, José la tenía en la mano. Por eso José lo que tocaba lo prosperaba. Si tocaba a esa mujer se azaraba. Conforme pasa el tiempo, hemos visto muchas etapas, hemos visto muchos patrones que se han dado conforme pasa el tiempo. Tanto evangélicos como personas que no son cristianas han tenido esa sensación de que alguien le visita, de que alguien está presente, de que alguien como que lo está observando. Y esto ha creado como una curiosidad de conocer qué era eso o qué era lo que estaba manifestado en el momento. Y hoy queremos hablar en esta sincronía para que todo ese público que está ahí pueda entender que hay algo más allá y que Dios nos dotó con una percepción de lo que es espiritual, de lo que la gente no puede ver con sus ojos, pero que está ahí. Amén. Hoy queremos venir con esta entrevista que yo sé que será muy poderosa. Mi hermano Hansel de Jesús está aquí con nosotros. Antes de darle el pase para que él pueda presentarse, quiero darle las gracias a ese grupo de hermanos que siempre se conecta, que siempre está activo a cada entrevista, a cada transmisión, que es el Señor bendiciéndoles. Si no han seguido en las diferentes redes sociales, sea Facebook, Instagram, TikTok y el segundo canal de YouTube llamado Jonathan Pascual Televisión Mundial, te invito a que nos pueda seguir. Ahí usted encontrará contenido que será muy edificante y de gran bendición. Hansel, Dios mío, bienvenido a esta plataforma una vez más. De verdad que un gusto tenerte acá con cada uno de nosotros. Preséntate para así dar inicio a esta entrevista que será muy poderosa. Dios le bendiga en este día, amén. Cualquier parte del mundo que usted se encuentre, cualquier rincón, ya que la misma ciencia que Dios habló en Daniel es la ciencia que está permitiendo que el evangelio sea expandido por el mundo. Porque hay gente que en el lugar donde se encuentran no tienen el desenvolvimiento ni la atmósfera la cual le informe de las cosas espirituales, pero Dios permite que estos mensajes se impartan por toda la tierra. Soy su hermano Jesús de Jesús, conocido como Hansel de Jesús. Para mí me complace estar una vez más en esta plataforma, ya que somos familia, y bendecimos al ministro Jonathan Pascual y a todo su equipo de trabajo, ya que son unas personas que han dado el todo por el todo, tratando de que estos mensajes lleguen a la vida. Y esto es una plataforma que ha servido de edificación. Hay muchas personas que han cambiado su vida a través de un testimonio. Las otras entrevistas que he tenido en este canal me han llamado personas de distintas partes del mundo, con problemas de depresión, problemas de baja autoestima, problemas de desesperación, que cometen locuras y cometen algunos hechos en los cuales ellos se avergüenzan más adelante. Y es a causa del testimonio y de la grandeza que Dios ha hecho en nuestra vida. Porque hay personas que no creen con simplemente escuchar una palabra. Hay personas que creen cuando ven el cambio y cuando tú le muestras una evidencia. Dios le bendiga y Dios le guarde. Wow, muy tremenda introducción, que yo sé que lo que vamos a hablar hoy va a abrir la vista, la visión de mucha gente que está limitado simplemente por la vista. O sea, hay una vista que uno tiene, pero hay una parte que es la visión, que te hace ver más allá y percibir cosas que tu vista normal, que tu vista de humano no puede dejarte ver. Entonces, hablar de la percepción, hablar de cosas espirituales que se manifiestan en un lugar, es hablar de un sentido superior. O sea, es como una capacidad que va por encima de la capacidad que nosotros tenemos. Si nosotros vamos al plano físico, nosotros entenderemos que no todo el mundo tiene la capacidad de ver como tú y yo estamos viendo ahora. No todo el mundo tiene la capacidad de poder escuchar como nosotros estamos escuchando. No todo el mundo tiene la capacidad de poder oler, percibir los olores o quizás hablar. O sea, son sentidos como el tacto, los cuales vinieron en nosotros, que simplemente nosotros fuimos descubriendo que estaban conforme pasa el tiempo. Entonces se da la casualidad que en el mundo espiritual también hay gente que le hace falta estos sentidos. Entonces, hablar de esto, Hansel, hablar de lo que tiene que ver con los sentidos espirituales, la percepción, lo que no se ve, es hablar de un mundo que es invisible. Entonces, para entrar en este plano, la Biblia revela que la lámpara del cuerpo son los ojos. Entonces vamos partiendo de ahí, de la primera parte, que es la vista, los sentidos que tienen que ver con la vista.
¿Qué tú me podrías hablar sobre esto? Hablar de los sentidos es hablar de almas que Dios le ha entregado al ser humano, ya que por los oídos tú escuchas, por los ojos que son los globos oculares tú puedes percibir cosas, y por el olfato tú puedes oler, como tú decías, hasta hablar. Y antes de Satanás llevar a una gente a una caída o llevarlo a su terreno, primeramente le extravía los sentidos. Le extravía los sentidos espirituales para que los sentidos físicos sean fáciles de manipular. Y tú me preguntarías, ¿en qué acontecimiento sucede esto en la Biblia? Ya que el apóstol Pedro dice, si alguno hable conforme a la palabra, para que en todo Dios sea glorificado a través de nuestro Señor Jesucristo. Y para hablar de este tema me es necesario tomar citas y enlaces bíblicos, tratando de armar un rompecabezas. Vemos que en 2 de Corintios, en su capítulo 11, verso 3, el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia, le dijo, pero temo. O sea, Pablo estaba temiendo de la inversión que él hubiera hecho en la iglesia, del tiempo que él le hubiera dedicado, y él dijo, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de alguna manera de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo está cogiendo de ejemplo a Eva, porque todo tiene un origen. Por eso Jesús decía, ¿cómo en el principio? Porque en el principio el huerto fue el lugar de los orígenes, donde sucedieron la mayor cosa. En el huerto fue donde al hombre se le activó la conciencia. En el huerto fue donde el hombre perdió los sentidos porque se le fueron extraviados. Y una de las cosas que Satanás utiliza, como te decía, para llevarte a su terreno es extraviándote los sentidos. Porque tenemos que diferenciar algo, sentidos espirituales. Claro. Porque hay que puntualizarlo. Hay sentidos físicos y sentidos espirituales. Sí, porque si te logra extraviar los sentidos físicos, el sentido espiritual, el sentido físico es fácil de extraviarlo. Porque el apóstol dijo, estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Lo que está diciendo que su hombre espiritual, el hombre que le alimentó, porque en el 1.27 Dios crea al hombre, por en el capítulo 2, verso 7 Dios lo forma. La parte espiritual del hombre está sentada en lugares celestiales. Por eso cuando tú tienes autoridad sobre un espíritu, no es lo físico, es lo espiritual que tiene autoridad. Por eso los 7 hijos de Seba, que habla el libro de los Hechos, no pudieron echar los demonios fuera, porque los demonios le dijeron, a Pablo y a Jesús conocemos, pero ¿y ustedes quiénes son? Porque ustedes no están registrados en el mundo espiritual, porque su sentido no perciben la cosa de espiritual. Por eso dice que el hombre carnal no percibe las cosas espirituales, porque son espirituales y él no puede discernirlas. Pero cuando tus sentidos espirituales están activos, tú puedes percibir lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Cuando hablamos del profeta Ahías, libro de Reyes, dice que el profeta Ahías era ciego. El profeta Ahías era ciego aquí en lo carnal, pero en lo físico sus ojos veían. Por eso dijo, pasa mujer de Jeroboam, ¿por qué finge ser otra? ¿Por qué? Porque los ojos del profeta Ahías estaban activos en el mundo espiritual y él podría ver lo que estaba pasando en el mundo físico. Porque el hombre tiene que cada persona que me está escuchando tiene que preocuparse en tener una relación con Dios. Porque cuando tú tienes una relación con Dios, tus sentidos son activados. Por eso no todo el mundo, cuando está en los ambientes cristianos, no está por completo de un momento a otro llegué, sino que sus sentidos están siendo cambiados. Porque tu carne estaba viciada a cosas que no tenían nada que ver con el evangelio. El sentido de la vista en el mundo espiritual, lo profético, muchas veces se mide a través de la vista. A través de la vista. Y no solamente esto, hay profetas que solamente tienen una parte abierta, pero hay otros que están cerrados. Amén. Entonces, partiendo de lo que tiene que ver la vista, ¿qué me podrías decir concerniente a esto? Mira, yo siento una revelación en esta cabeza, y vamos a entrar profundo. Hablar de los sentidos, hablar de la vista, podríamos hablar de cuando Samuel está llorando a Saúl. Samuel fue quien le dio la profecía a Saúl. Samuel no lloraba a Saúl porque a Saúl lo quitan del reinado. Eso es negativo, eso usted lo escuchó y usted lo pronunció porque alguien se lo dijo. Samuel estaba llorando porque Samuel era un profeta que operaba en los 3 tiempos, pasado, presente y futuro. Y la vista de Samuel pudo ver más allá de la curva y vio cuando Saúl se suicidaba y se echaba sobre su espada. Porque el hombre que tiene a Dios, cuando tú te vas a quitar la vida, llora porque le duele que un alma caiga en el infierno. El sentido que operaba en Samuel era el sentido de la vista. El sentido que operaba en José era el sentido del tacto de la mano. Por eso dice que todo lo que tocaba prosperaba. Por eso hay gente que todo lo que tocan ellos prosperan. Así hay gente que tienen ese sentido maldecido, que todo lo que tocan lo azaran. Así hay gente que por eso dicen que tienen mal de ojo, porque su vista no tienen gracia, sino que tienen desgracia. Entonces cuando tu vista tiene una desgracia, tú maldices todo lo que está en tu entorno. ¿Me entiendes? Por eso hay gente que dice, le hizo mal de ojo, pero es que su sentido de la vista está extraviado. ¿Por qué
Satanás quería que José se ensuciara la mano tocando a la mujer de Potifar. Porque el truco de José, podríamos decir así, la victoria de José, José la tenía en la mano. Wow. Por eso José lo que tocaba lo prosperaba. Si tocaba a esa mujer se zaraba. Ay, ay, ay. Porque la gente tiene que conocer cuál es su sentido. ¿Me entiendes? Cuando tú conoces cuál es tu sentido con el que él funciona, tú tienes progreso en el evangelio. Por eso le dijo, donde pise la planta de vuestro pie será vuestro territorio. Esta palabra, cuando Abraham la sabía, cuando Abraham pisó, marcó el territorio. Porque el primero que marcó el territorio de Canaán fue Abraham. Hay gente que me está escuchando ahí, que están pisando el territorio, no fue porque tú lo marcaste, fue porque otro lo marcó. Porque el primero que derribó los altares de Baal fue Gedeón, no fue Elías. Gedeón le allanó un camino desde antemano, que seguro Elías ni viera aparecido. Entonces cuando Elías lo derriba, fue porque alguien ya viera hecho eso, porque hay cosas que tú la estás haciendo no porque tú eres diligente ni porque tú tienes una habilidad, fue que alguien la hizo y eso posó sobre ti, ¿me entiendes? Ese manto posó sobre ti. Entonces, hablar de los sentidos es hablar de personas que son débiles de sentido. Y tú me preguntarás, ¿cómo así? Hay gente que ellos no son mirones, a ellos no les gustan mirar, pero sí les gustan hablar. Usted tiene una debilidad del sentido del gusto, porque a usted le gusta hablar, usted le da mucho a la lengua. Entonces tú tienes una debilidad en la lengua, pero tu sentido está ejercitado. Por eso Pablo dijo, renovad vuestro entendimiento. Porque cuando tú renuevas tu entendimiento, tus sentidos espirituales son ejercitados. Y luego tus sentidos físicos son hechos, se materializan en bien. Eso pasó con Eva. Eva primero tuvo una caída espiritual y luego tuvo una caída física. Entonces, una gente que tenga influencia y tiene los sentidos extraviados, le hace fácil también llevar a otra a su terreno. Porque cuando Eva se acerca a Adán, Eva trajo a Adán a su terreno. Wow. O sea, pero fue también que le travió los sentidos a Adán. Porque hay demonios que no te atacan a ti, Jonathan Pascual, pero sí atacan a un hermano tuyo. ¿Me entiendes? No te pueden atacar a ti porque tú tienes una autodefensa, tú tienes una barrera. La serpiente no tuvo ataque a Adán, sino que utilizó a Eva para hacer caer a Adán. Entonces hay gente que se enferman en tu familia y es para que tú pierdas la comunión con Dios. Es para que tú no ores, porque él sabe que no te puede atacar a ti. Entonces cuando ataca a Eva, a Adán se le hizo fácil porque sentía una debilidad por Eva. Gloria al Señor, aleluya. Está muy poderoso este tema. Está hablando de los sentidos espirituales. Amén. Cada uno de nosotros tenemos sentidos abiertos. Claro. Están agudizados y están afilados para poder percibir desde una perspectiva el mundo espiritual. Por ejemplo, posiblemente Hansel vea el mundo espiritual desde un punto diferente al mío. Claro. Yo tengo una afinidad un poquito, no tanto, a través de lo que es la vista. Por eso en la mayoría de administración yo le digo a la persona, mírame a los ojos, porque a través de sus ojos yo puedo percibir lo que tiene que ver con su alma, su línea profética. Entonces en esta área hay personas, tú hablaste de Samuel, que era una persona que tenía su visión activa. El profeta Elías también tenía la visión. Vamos a hablar de este profeta que tenía la visión activa. Él podía ver más allá. Espiritual. En el mundo espiritual podía concebir o percibir las atmósferas, la gente cuando se acercaba. Ahora bien, podemos decir que Samuel no solamente tenía la visión abierta, sino que sus oídos. Lo primero que Dios abrió fue sus oídos cuando lo llamó Samuel por su nombre. Y él empezó a escuchar, no sabía, estaba extraviado. Entonces, quien es que le alinea los sentidos para él poder comprender quién es que le habla, es el sacerdote Elí. El sacerdote Elí. Entonces, hay gente, yo puedo decir, Hansel, que en este tiempo no han alineado sus sentidos espirituales porque no tienen un líder a su lado que le pueda decir, mira, esto es Dios o esto no es Dios. Esto no es Dios, claro. Entonces, hablando de lo que tiene que ver con el sentido del oído, de poder escuchar la palabra de Dios, ¿qué me podría hablar sobre esto? Hay gente que escuchan, hay gente que ven. ¿Qué diferencia hay entre uno que ve y uno que escucha? Esto está poderoso. Estamos en el monte Sinai. Aquí hay una gloria. Yo siento mis canales, cómo se abren. Porque es como cuando María fue donde Elizabeth. Lo que estaba en el vientre de María saltó. Porque lo que había en Elizabeth era compatible. Y eso es lo que está sucediendo. Lo que está en mí, lo que está en ti se están compartiendo. Lo que tú estás expresando me está ayudando a yo entrar y traer cosas que tengo allá. Fíjate que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y para ilustrar lo que no se ve, primeramente deberíamos coger la ciencia, que es lo que nos rodea. La ciencia es el arte de aplicar el conocimiento. Cuando hablamos de los oídos, el oído humano se divide en tres partes. Oído externo, oído medio y oído interno. En el oído interno hay algo que se conoce como la membrana timpaniza. Todo lo que estamos hablando se conoce como onda sonora.
Las ondas sonoras son las voces. Cuando escuchamos esas voces entran por el oído externo, oído medio y oído interno. Cuando llegan al oído interno hay algo que se conoce como la membrana timpaniza. Entonces cuando la voz llega hace que la membrana vibre, dándole a la cóclea. La cóclea es un huesecillo que se compone por el estribo, el yunque y el martillo, llevando la información por el oído, por el nervio auditivo para que llegue al cerebro. En las células ciliares del cerebro entonces se empiezan a manifestar las voces. Esto fue lo que pasó con Ezequiel. Cuando Dios lo lleva al Valle de los Huesos Secos, capítulo 37, Ezequiel, Dios le habló y esto pasó con Ezequiel. Entonces, el hombre espiritual que estaba en Ezequiel pudo activar el hombre físico. Porque hasta que tú no activas el hombre espiritual, el físico no tiene autoridad. Wow. Por eso la autoridad que tenía Ezequiel la tenía en los oídos. Porque Ezequiel escuchaba. Entonces cuando Ezequiel escuchaba, Ezequiel materializaba lo que escuchaba. Y muchas veces hay gente que sufren de audición. Es porque ahí es que está el truco. Porque Dios trabaja hablándole. Hay gente que trabajan con la visión, como tú dijiste. Dios mío. Por eso yo tengo la cara herida. Tú me ves, yo tengo 2 partidas. Cuando estaba en la calle, en la delincuencia. Wow. Estoy partido de este lado y aquí tuve partido jugando un deporte. Tratando de sacarme los ojos, Satanás. Porque sabe que en los ojos yo tengo algo. Santo Dios. Por eso me dijo un varón en estos días: varón, no me mire así. Pero yo no lo estoy mirando mal, es un tipo que está dentro de mí que te está mirando. Santo Dios. Entonces él se sintió que yo lo estaba desnudando. Desnudando. Claro, porque hay gente que siente que tú le estás quitando la ropa cuando tú lo miras. ¿Me entiendes? Entonces, cuando una gente tiene los sentidos, podríamos decir débil, cualquier palabra lo persuade y cualquier terreno lo persuade. Voy a entrar profundo. Estaban hablando de los sentidos que trabajan a favor. Ahora vamos a hablar de los sentidos que trabajan en contra. Saúl era débil de los sentidos. Saúl era un hombre sensible a la atmósfera. Por eso cuando llega donde los amalecitas, Dios le dice: escucha, extermíname a todos los amalecitas y mata al rey a todo el mundo. Saúl lo mató a todos, pero no mató al rey. Wow. Porque Saúl no era profeta, pero profetizó. Porque hay gente que no son profetas, pero cuando llegan a un ambiente profetizan, porque su espíritu se conecta. O sea, sus sentidos se extravían por total. Entonces, cuando Saúl llegó, Saúl profetizó. Y cuando llegó donde el rey, también el espíritu que tenía el rey se le pasó. Dios mío. Porque el rey tenía un espíritu de abuso. Porque el que te ataque en tu desierto está abusando. Porque los amalecitas fueron las personas que atacaron al pueblo de Israel en el desierto. ¿Me entiendes? Pasando un desierto, le agarraron inofenso, lo atacaron. Estaban persiguiendo y atacando a los débiles. Atacando a los débiles. Entonces, el rey de Amalek tenía este espíritu se le pasó a Saúl. Saúl mató a las mujeres embarazadas, a las de pecho, pero no mató al rey. ¿Qué pasó? A Saúl se le traviaron los sentidos. Porque Saúl era un hombre que él comenzó bien. Porque hay muchos cristianos que comienzan bien, pero se corrompen después de viejo. Saúl no ejercitó su sentido. ¿Cómo tú ejercitas tu sentido? Orando, buscando su presencia, metido en los montes. Mira, los montes te dan una dimensión de otro nivel. Los montes te ejercitan los sentidos a un nivel, varón, que tú mismo tienes miedo de ti. Tú mismo te dices: ¿por quién yo soy? Porque yo siento que estoy escuchando cosas, estoy escuchando voces. Cuando Elí le enseña a Samuel que era Dios que lo estaba llamando, ya Samuel no había que hablarle mucho. Ya Samuel tenía el oído espiritual desarrollado. Porque Elí fue el que enseñó a Samuel a desbaratar la pared. Cuando Samuel desbarató la pared, entonces Samuel se le hizo fácil escuchar los bramidos de la vaca de Saúl. ¿Entiendes lo que te digo? Pero fue que Samuel se dejó llevar de Elí para que Elí le enseñara cómo Dios hablaba. Porque una vez que te dejan guiar por Dios, para que tú sepas cómo Dios habla, hay cosas que se te hacen fácil, en el sentido de que tú lo ejercitas. Pero ¿quién era Samuel? Samuel fue un hombre que ejerció 3 funciones: sacerdote, juez y profeta. O sea, el tipo tenía 3 ministerios dentro de un cuerpo. Y para tú tener 3 ministerios dentro de un cuerpo, tú tienes que tener unos sentidos sumamente desarrollados. Wow. ¿Me entiendes lo que te digo? Entonces, estoy viendo a personas que le piden a Dios profeta, le piden evangelista. Tú no sabes lo que tú estás pidiendo. Porque para tú tener eso, tú te llevas un mayor nivel de responsabilidad. ¿Me entiendes? Porque cada palabra que Dios te dio, tú tienes que cumplir con eso. ¿Me entiendes? A Jehú Dios le dijo: termíname la casa de acá. Pero hubo algo que Jehú no hizo. Los becerros Jehú no lo quitó. O sea, Jehú no cumplió con algo. Entonces vemos gente que son los que le piden más promesa a Dios. Yo quiero que tú me des esto, yo quiero que tú me des lo otro, yo quiero ser evangelista, quiero ser profeta. Pero sabiendo que cuando Dios te entrega algo, tú tienes que cumplir con eso. Por eso Simeón dijo: puedes despedir tu siervo en paz. Porque ya Simeón tenía el oído afinado, y cuando Jesús vino él lo pudo ver. Ya Simeón ya no tenía promesa. Él dijo: puedes despedir tu siervo en paz, porque ya Simeón no quería compromiso. Wow. En cuanto al espiritual, porque los compromisos con Dios pesan. Gloria al Señor. El olfato y el habla, vamos a compartirlo juntos, ya que el tiempo ha avanzado un poco. El olfato y el gusto. El olfato y el gusto. Fíjate que el olfato
es algo que Dios solo desarrolla a la persona en el mundo espiritual. Por eso cuando tú vas a un retiro, tú vas a una vigilia, tú no dices yo veo, yo escucho, tú dices hay un olor aquí a unción de Dios, porque verdaderamente hay un incenso de Dios, hay una unción de Dios. El olfato es algo, es un sentido que también cuando el hombre espiritual lo tiene ejercitado, al hombre físico se le hace fácil percibir los olores de la brujería. Wow. Porque hay olores que son demoníacos y hay olores que son de Dios. El perfume bueno. Por eso dice que la reina de Saba, Primera de Reyes, capítulo 10, cuando va donde Salomón, una de las cosas que le lleva es utensilio. Y en esos utensilios dice que le llevó perfume, especies aromáticas. Pero ¿qué pasa? Eran especies aromáticas que podían alegrarle el momento, pero hay olores que no son de Dios, amado. Por eso hay gente que sin ellos ver, sin ellos escuchar, ellos pasan por un lugar y perciben el olor a guanguá, perciben el olor a brujería. Dicen, a mí me huele a brujería aquí. ¿Por qué? Porque la brujería tiene un olor que es identificable para el que lo conoce. Wow. El satanismo tiene un olor que el que lo percibe lo huele y dice, aquí me huele a satanismo. ¿Por qué? Porque él sabe, ¿me entiende? ¿Qué fue lo que sucedió? Por eso que hay niñas, cuando llegaban a su casa sin tener la mayor capacidad, cometían errores y tenían relaciones antes de tiempo, y el padre la huelía y decía, wow, pero esta muchacha me huele a semen de hombre. No es normal, porque cuando tenían relaciones, el joven eyaculaba sobre la niña, ¿me entiendes? Porque eran cosas que sucedían por desgracia. Así mismo es Dios. Dios sabe cuando un espíritu eyacula sobre ti. Wow. Pero no solamente tiene que ver con un sueño perverso, sino también cuando un demonio toma acción sobre ti. Cuando tú vas a poner el padre te olfatea, el padre te huele y dice, usted me huele a pecado. Ay, ay, ay. Usted pecó, usted me huele a mancha. ¿Sí me entiende? Por eso Adán tuvo todos los sentidos extraviados. Y Adán hedía. Escucha, porque después que usted peca, usted hiede. Pero yo tengo un perfume Yo Albani. Yo tengo un perfume Cristian Dior el puesto. Usted hiede porque usted hiede en el mundo espiritual. Y el mundo espiritual es más real que el mundo físico. Aquí tú me puedes hablar una mentira, pero en el mundo espiritual no. Wow. Porque allá todo el mundo se conoce, ya todo el mundo sabe quién es quién. Allá la mentira no tiene peso. O sea, los espíritus inmundos utilizan los cuerpos para hablar mentira en la tierra. Porque si pierde aquí, perdiste allá. Pero allá no se habla mentira. Entonces allá los verdaderos olores se encuentran allá, ¿me entiendes? Pero las cosas físicas que se ven son para ilustrar las cosas que no se ven. Gloria al Señor. Dios mío, este tema está profundo. Poderoso. A partir de aquí hay un sentido que es muy fuerte, que es compartido con el del gusto o la lengua, por decirlo así, que es para nosotros percibir ciertas cosas. Y yo quiero que antes de que nosotros entremos ahí, que casi ya estamos despidiendo, usted pueda compartir con alguien más esta entrevista, pueda darle para allá. Yo sé que mucha gente va a ser bendecida. El sentido del gusto, mucha gente prueba helado, buenísimo, mucha gente prueba otros sazones. Por ejemplo, la gente que viene a la República Dominicana de otros países no se quiere ir, porque cuando prueba algo, eso está terrible. Incluso hemos visto en otros países como la gente ha degustado de la comida dominicana cocinada por nuestra mano. Y ha dicho, wow, los dominicanos tienen un sazón demasiado bueno. Es un sazón que es imitado por mucha gente. Es un sazón que mucha gente desea, que mucha gente anhela tenerlo en su casa. Entonces, cuando vemos este sentido que está despierto, es un sentido muy importante. Hay gente que no puede percibir lo que son los sabores. Por ejemplo, mucha gente lloró cuando se metió el COVID-19. Porque lo primero que tumbó el COVID-19 fue el olfato y tumbó el gusto. Entonces, en esta parte hay un sentido espiritual que tiene que ver con esto. Hay cosas que uno come, que uno sabe que no viene de parte de Dios. Por ejemplo, hay cosas que uno lee, que uno sabe que uno está consumiendo algo, que esto nos lleva a otra cosa. Entonces, en el mundo espiritual, ¿qué tú me traes para el día de hoy? Hablando del gusto o de la boca, es hablar de, por eso dice la Biblia, que desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que crezcan por ella para salvación. Esto lo dijo el apóstol Pedro. El apóstol está hablando de una leche que alimenta al hombre espiritual, el sentido espiritual del gusto. Pero podríamos también, hablando del gusto, también hablar de lo físico. Y es que el ser humano, muchas veces, por lo que come o por lo que se dedica a alimentarse, acarrea muchos problemas, porque hay alimentos que no son para un ser humano. Pero ¿qué pasa? El enemigo te extravía los sentidos para que ese sea el alimento que te guste. ¿Me entiendes? Por eso Eva, cuando le dijeron, de todo árbol del huerto podrá comer, era el árbol que iba a edificar su gusto. Pero ella comió del árbol que descontroló su gusto. ¿Me entiendes? Porque hay cosas que cuando tú la comes, tú descontrolas tu gusto. Por eso los demonios hay comida que no comen.
Por eso los demonios no les gustan escuchar palabra de Dios. ¿Dónde está esto? Primera de Samuel, capítulo 13. Dice que Amnón, hijo de David, tenía una hermana que se llamaba Tamar. Estoy hablando de historia, que la mayoría de los cristianos la conocen. Tenía una hermana que se llamaba Tamar. Amnón quiere violar a Tamar. Se quiere llegar a ella, pero Amnón no sabe cómo hacerlo. Amnón representa un demonio, porque no eran hijos del pacto de Dios. Por eso solamente se salvó Salomón de los hijos de David. Eran hijos de mujeres extrañas. Y Dios le dijo, no se lleguen a mujeres extrañas. Entonces, Amnón quiere atacar a Tamar. Pero cuando Amnón quiere atacar a Tamar, él va donde un tipo que le dice, me parece que es Jonadab, y el tipo representa un principado. El tipo le dice cómo tiene que hacerlo. El tipo representa un principado que le está diciendo al demonio cómo tiene que atacar la iglesia. Escucha ahora que voy a entrar. Entonces, cuando Amnón ya tiene el plano de cómo atacar la iglesia, dice que cita a Tamar y se hace el enfermo. Porque hay demonios que dentro de la iglesia se van a hacer los enfermos para atacar al líder de la iglesia. Dice, la mujer, bíblicamente hablando, representa una iglesia. Tamar representaba una iglesia joven. Pero cuando Tamar le prepara la torta a Amnón, que está enfermo, ya no se la come, porque la torta simboliza la palabra y los demonios no comen palabra. Por eso dice la Biblia que el que es de Dios, palabra de Dios oye, ¿me entiendes? Y cuando tú la escuchas, tú la saboreas. Hay gente que tienen el sentido del gusto debilitado porque no les gustan escuchar palabra de Dios. Cuando tú no estás predicando, el sentido espiritual del gusto tú lo tienes debilitado. Porque lo que alimenta tu sentido del gusto es la palabra que tú predicas. Cuando tú no estás profetizando, hay un sentido que se va debilitando. Porque los sentidos se ejercitan según la función que tienen. ¿Me entiendes? Un cuerpo se ejercita en el gimnasio y tiene función, tú lo ves en forma. ¿Por qué? Porque él lo está ejercitando. El apóstol dijo, el ejercicio corporal para poco aprovecha. No estoy en contra de lo que hacen ejercicio, estoy utilizándolo solamente para traer algo, dando a entender que los sentidos que tú tienes que alimentar son los sentidos espirituales. Hay personas que no perciben cuando una comida son preparadas por brujos ni demonios. Porque el que la percibe no eres tú, amado. Nunca va a ser tú. Tu cuerpo, tu carne, no es de nada. Por eso dice Salomón, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu a Dios quien lo dio. Porque el superhombre que está dentro de ti es el espíritu que está conectado a la fuente de Dios. Entonces Dios es que te da la capacidad de discernir. Al pastor mío le brindaron una comida una vez preparada por el diablo, varón, para enfermarlo, para matarlo, para que lo internen, y el tipo no se la comió porque él percibió el olor. Hay cosas que sin tú comértelas, ya tú sabes a qué saben. Y tú dices, eso como que me inspira, como que esa comida no está buena. Tú como que te la saboreaste, porque fue que tus sentidos espirituales lo probaron primero que tú. Tú no me estás entendiendo. Porque las cosas primero son espirituales y luego son físicas. Por eso hay comida que tú ves que te la preparan y tú dices que no está de nada. ¿Te ha pasado? Tú dices, esa sopa, esa avena, eso no está. No simplemente por la vista. Manito, fue con un hombre espiritual que te está cuidando. El hombre espiritual que te está cuidando probó la comida primero que tú. ¿Cómo así? Vamos para la Biblia. Dice que el Espíritu Santo gime con deseos indecibles por nosotros. Hay cosas que tú la pides en sueño y tú ni sabes que la pediste en sueño. Hay cosas que, y después viene el profeta y te dice, Jonathan, ¿para cuál? Yo veo que Dios te regaló un jet privado y tú dijiste, ¿y cuándo tú le pediste? ¿Y cuándo yo le pedí eso a Dios? Fue tu espíritu que pidió por ti primero. Porque el espíritu siempre va a pedir lo que te conviene. ¿Me entiendes? Pero dependiendo del espíritu que tú estás conectado, es lo que tú vas a materializar o lo que te va a beneficiar. Hay gente que solamente le pasan de gracia porque el espíritu no está pidiendo por ellos con deseos indecibles, sino que todavía ellos le deben par de deuda, par de espíritu, y son los espíritus que están pidiendo por ellos. Por eso los espíritus piden los martes, mori de habichuela negra con batata y arencasado, porque una comida de 7 palos, de prillé, de gagá, esa es la comida que a ellos les gusta. Y tú ves cuando a una gente le gusta mucho comer comida que son sacrificadas a los ídolos, a los demonios, como dice el apóstol hablaba de que eran comidas sacrificadas a los ídolos, pero era una comida especial que le sacrificaban. Hay demonios que hay comida que no te la van a comer, varón. Una habichuela con coco, como aquí, con arroz blanco, con pescado con coco, de eso de San Pedro, no te la van a comer. Pero prepárale una avena rara con maíz de esa que ya comen para que tú veas que te la van a comer. Porque los espíritus tienen sus olores, tienen su tipo de comida, les gustan escuchar el tipo de melodía que a ti no te gusta escuchar y les gustan percibir con la vista la cosa que tú no puedes percibir. Ahora, ¿qué hacer para no tener los sentidos espirituales extraviados? Mantenerte ejercitado en la presencia. Entonces, hay comida que tú cuando estabas en el mundo, a ti te gustaba un tipo de alimento, te gustaba un tipo de olor, te gustaba un tipo de música, de melodía, pero el mismo Dios te va cambiando esas cosas y tú no sabes ni en el momento que te la cambia. Por eso, como te decía, dice que el Espíritu gime con deseos indecibles por nosotros.
Hay cosas que tú la pediste en el espíritu y luego se te manifiestan en lo físico. Porque el espíritu siempre va a dar lo que conviene. Por ahí hay personas que te va a dar algo contrario porque no están conectados al mundo espiritual. Porque yo puedo ver lo que tú ves si estoy conectado contigo y el mismo espíritu está conectado con nosotros, que es el Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor. Muy tremendo. El sentido del tacto. Del tacto. Hay gente que, tú hablaste de eso sobre José, que a lo que José le ponía la mano se multiplicaba. Se multiplicaba más. Esta parte, para cerrar, es muy importante. Claro. Yo quiero que le des su tiempo para que podamos entender un poquito más sobre esta profundidad. Hablar del sentido del tacto, podríamos hablar y tomar referencia al mismo Dios, sabiendo que Habacuc capítulo 3 verso 4 dice que su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. El resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos. O sea, la mano de Dios es la iglesia. Voy para adentro. La mano de Dios, bíblicamente hablando, representa a la iglesia. Por eso, cuando están en el lugar que está Belsasar, capítulo 5, libro de Daniel, Belsasar está tomando los utensilios y las cosas de Dios. Belsasar está tomando lo de Dios para una charlatanería. Pero dice que se aparece una mano en la pared y escribe: Mene, mene, tekel uparsin. Pesado fuiste en balance y fuiste hallado falto. La mano representa a la iglesia. Escúchame bien, porque la mano que Habacuc habló, que salían rayos brillantes de su mano, está hablando de la iglesia, porque nosotros somos la luz del mundo, la iglesia. Cuando la iglesia está en el mundo, entonces hay una luz que se expande. Te estoy utilizando lo bíblico para luego hablarte de lo físico. Entonces, la mano que está escribiendo es la iglesia. Ahí están los 5 ministerios, o 5 ministerios, porque dice la Biblia que hay diversidad de ministerios. Wow. El apostolado, el profeta, el maestro, el pastor y el evangelista. La mano está escribiendo. Pero cuando la mano está escribiendo, hay un candelero que está detrás que está usando la mano. Bíblicamente hablando, el candelero es el Espíritu Santo que está usando la mano para que escriba. Wow. Porque un candelero que no aluce una iglesia, la mano no puede escribir porque está en tiniebla. Entonces, hay gente que ellos no están con la mano divina, que es la mano de Dios. Porque cuando tú estás aliado a la iglesia, lo que tú tocas prospera. José estaba aliado a Dios, no a lo injusto, sino a Dios. No se alió a la mujer de Potifar. Por eso, todo lo que José tocaba, había una prosperidad. Amado, José tenía un secreto en la mano. ¿Y cómo es que tú cómo que todo lo que tú tocas prospera? Si Pablo dijo, utiliza el don que se te fue dado por imposición de mano. O sea, el don que Pablo le injerta a Timoteo es a través de la mano de Pablo. Pero que cuando tú metes el cuerpo del apóstol Pablo en una resonancia magnética, posiblemente tú lo que halles 3 capas de la piel, la epidermis, la dermis, la hipodermis, y encuentres lo que se conoce como el metacarpo. El metacarpo son estos huesos de aquí. Aquí se encuentra el escafoide, el semilunar, el pisiforme, trapezo, trapezoide, hueso grande, hueso ganchoso. Más para adelante están los huesos metacarpianos y están las falanges, están los huesos sesamoideos. Pero cuando tú ves en el mundo espiritual y examinas la mano de un hombre espiritual, tú lo que ves una palabra de Dios escrita fuertemente aquí. Ay, ay, ay. ¿Me entiendes? Porque la palabra que Dios le dio a José, José la tenía en la mano. Por eso José el trigo que tocó lo multiplicó. Amén. La gente entiende que quizá el trigo que había en Egipto fue el trigo que dio para 7 años. Amado, ¿qué pasa? Si venían gente de todas las naciones, de todos los pueblos. Explíqueme eso, erudito. Por eso en la brujería te pueden leer a través de la palma de la mano. A través de la palma de la mano. Porque la mano de José que prosperaba era la mano espiritual. Ahora, ¿cómo una gente maldice su mano? Tocando objetos malditos. Wow. Porque hay objetos que son malditos. Hello. Por eso Dios le dijo a Moisés en Éxodo 29:29, y la vestidura que era de Aarón cuando muera, guárdala, para que sus hijos sean santificados en ella. O sea, la vestidura que tenía Aarón eran santas porque Aarón la tocaba con su mano. Y cuando se la ponen su hijo, también sus hijos fueron santificados en esa vestidura, porque hay ropa que son malditas. Wow. ¿Me entiendes? Por eso Pedro habla que aún la ropa de esa gente están contaminadas. Porque lo que tú tocas con tu mano, pero la Biblia dice no toques lo inmundo. ¿Por qué no toques lo inmundo? Porque tu mano puede ser maldecida tocando lo inmundo. Canal de maldición. ¿Me entiendes? Claro, canal de maldición, amado. Y luego que tú abres una puerta, pueden entrar mucho por esa puerta. Dios mío. Por eso hay personas que Dios, manito, no es que hay personas que son orgullosas, ni hay personas que son altivos, ni son prepotentes. Es que hay personas que Dios lo cuida, porque ellos tienen unos sentidos muy ejercitados. Y dependiendo cómo está tu sentido, es lo que tú bendices o lo que tú maldices. Por eso dice que una bendición no procede de una maldición. ¿Me entiendes? Porque la sangre de Jesús era bendita. Por eso aquel tipo que estaba ciego pudo ver, porque la sangre de Jesús era bendita. Donde Jesús ponía la mano, la gente era sanada.
Pero siempre Satanás va a querer romperte una mano. Wow, así porque es. entiende que lo tuyo está en la mano. Estoy hablando misterios de la Biblia. Entiende que lo tuyo está en la mano, varón. ¿Me entiendes? El profeta Ahías, su secreto estaba en la visión. Pero ¿qué pasa? Que el tipo vio a la mujer de Jeroboam, pero la vio en el mundo espiritual fue. Wow. ¿Me entiendes? Él pudo perder la vista física, porque hay gente que Dios lo va a usar y lo va a usar como quiera. Aunque Satanás quiera maldecirte un miembro, que no es lo que queremos, porque si el miembro está bendito, mucho mejor. Pero Dios como quiera se le ingenia, porque Dios siempre tiene una salida. Wow. Gloria a Muy Dios. tremendo. Se hablaron de los sentidos espirituales y hay que completar esto porque hay gente que no tiene ni uno activo, pero hay otros que sí lo tienen todos. Sí lo tienen todo activo. Que sí tienen todos los sentidos espirituales activos. Y hemos conocido muchas personas así, Claro. que ven, que huelen, que escuchan, Perciben. que Wow. perciben que cuando hablan se manifiesta algo. Por ejemplo, nuestro Maestro Jesucristo lo tenía todo abierto. Claro, Tanto así que incluso los fariseos, los escribas, estaban tramando algo en su mente y él lo sabía. claro. Entonces hay gente en este tiempo que tiene todos los sentidos espirituales abiertos. Último consejo, Hansel, para despedir la entrevista y que tú presentes tus redes sociales para que así la gente pueda ir a tu plataforma. Yo le aconsejo a esa persona porque está menos en peligro. Escúcheme bien, por eso dijo el apóstol Pablo, mire el que empieza a estar firme que no caiga. Está menos mal en peligro el que nunca lo ha tenido que el que lo tiene. Wow. Porque el que lo tuvo, luego de que lo tuvo y lo pierde, se le va a hacer un poquito complicado de volverlo a conseguir. Las personas que tienen que tener sus sentidos ejercitados tienen que estar en secreto, varón. Porque hay gente que no percibe mucho la voz de Dios. Ellos no saben, entonces ellos tienen que estar en secreto para ellos aprender a escuchar la voz de Dios. Porque Dios habla de diferentes formas. A Saulo Dios le habló como león, por eso cayó. Pero a Samuel Dios le habló como cordero. Porque el Jesús que es el mismo cordero también es el mismo león. Porque Dios es multiforme, ¿me entiendes? Dios tiene multiforma. Dios se te manifiesta de una forma, pero se te manifiesta de otra. Por eso hay gente que dice, yo escuché la dulce voz de Dios. Pero hay gente que dice, yo escuché a Dios que venía con ira para la tierra. Escuché una voz de Dios tronante. Hay gente que conoce niveles de voz de Dios. No sé si tú vas a aguantar esto, porque hay niveles de voz de Dios. Hay gente que saben discernir la voz de Dios en diferentes facetas. Hay gente que saben percibir la voz de Dios cuando Dios está dulce, cuando Dios está en amor. Pero hay un día que Dios está irado, amado. Que cuando tú escuchas esta voz, hasta tú coges miedo. Hasta tú dices, wow, yo sentí que Dios está irado con la tierra. Entonces, las personas que son llamados a tener sus sentidos ejercitados, muchas veces son los profetas. Porque hay personas que ellos no van a percibir completamente el punto espiritual, sino que tú eres su informante. Wow. Por eso Micaías dijo en el capítulo 22 del Primera de Reyes, yo vi a Jehová sentado en su trono. ¿Qué fue lo que dijo? Yo vi. O sea, el tipo vio, el tipo no escuchó. Y todo el ejército estaba delante de él. Uno a la derecha y uno a la izquierda. Micaías era un profeta que tenía la visión desarrollada. Por eso lo que vio fue a Dios sentado en su trono y él pudo ver lo que está allá. Wow. Entonces, Micaías trató de no dañarle esta vista. Porque cuando tú comes de la mesa de Jezabel, hay comida que se te son dañadas, hablando como estaban, ¿no? Entonces, los profetas de Baal perdieron el gusto y perdieron el hablar de Dios porque empezaron a comer de la mesa de Jezabel. Se sentían tan comprometidos con ella que ya no podían reprenderla. Dios. Ya su boca no daba para reprender a Jezabel. ¿Me entiendes? Su boca daba para comer de la mesa de Jezabel. ¿Por qué? Porque ellos eran profetas de Dios. Pero entonces fueron extraviados. Y a la gente que son profetas de Dios, el enemigo busca la forma de cómo extraviarlo para que eso lo utilicen en lo malo. Conta. Gloria al Señor para siempre. Dios bendigo a cada persona que se encuentra viendo esta entrevista. Bendigo una vez más a mi hermano Jonathan Pascual, todo el equipo de trabajo de Jonathan Pascual TV. Usted podría suscribirse a mi canal como Hansel de Jesús, Hansel con H de Jesús. Podría encontrarnos también en Instagram como Hansel rayita abajo de Jesús, en Facebook como Jesús de Jesús Vizcaíno. Dios le bendiga y Dios le guarde. Hasta una próxima. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Espero que esta entrevista o este conversatorio, porque es un conversatorio, pueda bendecir tu vida. Si te ha gustado, te voy a invitar a que compartas, a que le dé me gusta. En el botoncito rojo que aparece ahí debajo, le dé a suscribirte y le dé a una campanita que aparece al lado y le dé una opción donde dice todas, para que así cada entrevista, cada transmisión te pueda llegar. También te voy a invitar a que vayas a un segundo canal llamado Jonathan Pascual Televisión Mundial, donde también hay un contenido muy poderoso, y no me voy a ir sin también invitarte a que puedas ver los contenidos que estamos subiendo seguidamente. Yo sé que ahí tú te vas
a edificar y será de gran bendición. También te voy a invitar, como siempre, a las 11 de la noche, siempre estamos transmitiendo. Que el Señor te bendiga, shalom, hasta la próxima. Nos vemos, hasta luego.